Egipto siempre ha sido una maravilla de la innovación humana y muchas de las estructuras y tesoros que dejó tras de sí la antigua civilización que una vez lo llamó hogar aún escapan a nuestra comprensión. Aunque se han descubierto muchas cosas impresionantes y casi increíbles en Egipto, estamos lejos de haber descubierto todo lo que esconde este país desértico. Periódicamente se descubren nuevos templos, cámaras funerarias y artefactos inimaginables. He aquí las 15 cosas más extrañas descubiertas recientemente en Egipto. Número 15. Antiguo dinosaurio. El desolado y árido desierto occidental de Egipto ha revelado recientemente un descubrimiento increíblemente importante que nadie esperaba encontrar: el esqueleto de un dinosaurio hasta ahora desconocido que vivió hace unos 100 millones de años. Las investigaciones revelaron que este antiguo dinosaurio de cuello largo se alimentaba de plantas y tenía el tamaño de un autobús urbano. Este hallazgo es tanto más significativo cuanto que se trata de uno de los pocos dinosaurios descubiertos en África de la era mesozoica y arroja luz sobre una parte de la historia de la Tierra de la que sabemos muy poco. En un principio, los investigadores creían que los dinosaurios de África se desarrollaron independientemente de los de Europa. El dinosaurio fue bautizado con el nombre de Mansarosaurus shahin, pero los estudios indican que existen bastantes similitudes entre este esqueleto y los encontrados en Europa, lo que hace pensar a los investigadores que podría haber existido un antiguo puente terrestre entre ambos. El descubrimiento no fue en absoluto rápido, ya que el equipo de investigadores pasó 5 laboriosos años buscando en las interminables dunas del desierto occidental egipcio antes de dar con este increíble fósil. Muchos creen que en aquella época vivía en la zona todo un ecosistema con carnívoros y herbívoros. Y los estudiosos esperan que este notable descubrimiento motive más financiación e investigación sobre las arenas olvidadas de este desierto egipcio. Este gigantesco dinosaurio fosilizado es sin duda uno de los descubrimientos arqueológicos más interesantes jamás realizados en Egipto y demuestra que muchos más dinosaurios podrían haber estado vagando muchos años antes de que la humanidad pusiera un pie aquí. Científicos en Egipto acaban de anunciar que mientras buscaban a Cleopatra, encontraron un milagro intacto, lo que nos lleva directamente a nuestro tema inédito del día. En un asombroso descubrimiento, Egipto ha dado a conocer docenas de momias recién descubiertas que no habían visto la luz del día durante muchos años. Las momias se analizaron minuciosamente y se descubrió que se remontan a la época de Cleopatra. Halladas en una serie de tumbas desconocidas hasta entonces en el desierto, las momias revelan una gran cantidad de información sobre la vida cotidiana y las costumbres religiosas de las personas que vivieron en esta fascinante época de la historia. Este descubrimiento absolutamente extraordinario marca un hito gigantesco en nuestra comprensión del antiguo Egipto y ha arrojado nueva luz sobre la misteriosa pero majestuosa y avanzada civilización que prosperó a lo largo del río Nilo hace tantos siglos. Un descubrimiento como este no se produce todos los días y sin duda pasará a los libros de historia como uno de los vestigios más increíbles del antiguo Egipto jamás descubiertos. Comenta abajo y danos tu opinión en relación a lo que acabamos de mostrar en pantalla. Número 14. La tumba de Et-Pet, en Egipto. Es bien conocida por un tesoro casi interminable de tumbas y complejos funerarios antiguos. Y de vez en cuando, descubrimos una nueva tumba que ha estado sellada del resto del mundo durante miles de años. Una tumba profusamente decorada era un derecho reservado a la élite de los antiguos egipcios, pero nos ofrecen una vívida visión de cómo era la vida hace tantos años. En 2018, unos investigadores que exploraban el cementerio occidental de las pirámides de Giza se toparon con una vasta y fastuosa tumba del antiguo reino que nunca ha sido abierta por los humanos modernos. La tumba data de la quinta dinastía, es decir, hace unos 4400 años, y perteneció a una antigua mujer egipcia llamada Et-Pet. La razón por la que recibió una tumba tan grandiosa fue que en vida fue una de las más altas funcionarias del Palacio Real. La tumba se diseñó en el estilo típico de la época. Tiene una pared forrada de incienso y ofrendas, pero, a diferencia del resto de tumbas encontradas aquí, faltaba una estatua de su ocupante. Las paredes de la tumba están llenas de pinturas que se han conservado notablemente bien con el paso de los años y que representaban a Et-Pet en diferentes escenas de caza y pesca, y sentada ante una gran mesa recibiendo ofrendas de sus hijos. La tumba también contiene un espectacular conjunto de inscripciones de escenas raras y asombrosas que siguen siendo deslumbrantes y vívidas hasta nuestros días. Esta rara visión del pasado es una de las muchas maravillas que se han descubierto en Egipto.
Y tenemos que agradecer a la obsesión de los antiguos egipcios con estas suntuosas tumbas funerarias por esta notable visión de una civilización que ya ha desaparecido. Número 13. Antiguas tumbas pintadas en Saqqara. Una antigua necrópolis en las afueras de la ciudad egipcia de El Cairo, los arqueólogos se encontraron con un notable descubrimiento que se remonta a la cima de la antigua civilización egipcia. Una reciente excavación de tumbas funerarias dio como resultado el descubrimiento de 5 tumbas que contenían 20 juguetes sarcófagos, barcos de madera y muchos más artefactos. Los estudiosos han datado estas tumbas como construidas hace unos 4000 años, lo que las convierte en un hallazgo increíblemente raro. Fue una época oscura de la historia egipcia, cuando el régimen del reino antiguo se derrumbó y se produjo una gran inestabilidad política. En esta época de inestabilidad, muchos templos, monumentos, obras de arte y reliquias fueron completamente destruidos, por lo que una reliquia de esta época es un descubrimiento muy preciado. Estas tumbas bien conservadas y decoradas son algunas de las únicas cosas que quedan de la época en que las tumbas estaban llenas de pequeñas vainas y estatuas. Y debido a la proximidad con la tumba del rey Marin-Ray I, padre del faraón más notable de esta época, se cree que pertenecieron a consejeros de la corte y altos funcionarios de la época. En la actualidad se están realizando excavaciones y, hasta el momento, los arqueólogos egipcios han descubierto un tesoro de murales pintados que representan esta parte de la historia egipcia raramente vista. Egipto tiene la misión de descubrir más de sus misterios ocultos para impulsar el turismo, pero sigue siendo una de las cosas más increíbles encontrar tumbas y monumentos perfectamente intactos que no han sido tocados por el ser humano en miles de años. Número 12. La pirámide. Una pirámide es el bloque superior, o piedra angular de una pirámide, y aunque la mayoría de ellas se han perdido para la historia, una piedra de remate muy significativa ha resistido la prueba del tiempo y sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más importantes jamás realizados en Egipto. Se trata de la pirámide de Amenemha II, que coronaba la famosa pirámide negra de Dahshur. Se cree que fue tallada alrededor del año 1800 a.C. y permanece intacta hasta nuestros días en el Museo de El Cairo. No se deje engañar por las apariencias. No se trata de un artefacto pequeño. Mide 1,8 metros de alto y 1,8 metros de ancho, y pesa casi 4000 kilogramos. La historia de su descubrimiento comienza cuando los guardias de la necrópolis de Saqqara fueron atacados por ladrones, lo que llamó mucho la atención sobre lo que podía esconder la zona. En consecuencia, en 1900, el director del Departamento de Antigüedades hizo inspeccionar todo el Dahshur. Mientras se observaba la pirámide de Amenemhat, se vio que la piedra de coronamiento sobresalía de la arena hacia el este. Esto llamó rápidamente la atención de los arqueólogos implicados y el artefacto fue transportado al museo. Se descubrieron algunos jeroglíficos religiosos y culturales y bellas inscripciones. Sin embargo, algunas inscripciones han sido completamente borradas. Salvo una esquina rota, la piedra de remate de granito negro está casi intacta. Los expertos se preguntan si alguna vez estuvo sobre la pirámide. La mayoría de las inscripciones se basan en Amenemhat, y en su conjunto, las 4 caras leer lo siguiente: Amenemhat contempla la perfección de Ra. Número 11. Tumba de gatos. Todos sabemos lo importante que eran los gatos en la cultura egipcia, pero cada vez está más claro hasta qué punto eran importantes. En la reciente excavación de una tumba de 4500 años de antigüedad, hemos podido comprobar una vez más hasta qué punto los antiguos egipcios veneraban a los gatos y cuánto les gustaba momificarlos. La tumba reveló un lugar un tanto macabro: decenas de gatos momificados que se han conservado durante miles de años. Dentro de la tumba también había una colección de más de 100 estatuas de madera dorada de gatos y una estatua de bronce de Bastet, la antigua diosa egipcia de los gatos. Parece que toda la tumba estaba dedicada a los gatos, lo que demuestra lo bien que funciona la momificación. La importante tumba se encontró cerca de la necrópolis de la antigua ciudad de Memphis, ahora conocida como Saqqara. Los expertos datan esta tumba en la quinta dinastía del Reino Antiguo, una época de prosperidad que pronto se desmoronaría. En las inmediaciones hay otra tumba sin abrir que, según los arqueólogos, también ha permanecido sellada durante miles de años. Y están previstas excavaciones. Aunque no sabemos si encontraremos más gatitos antiguos en su interior, debemos admitir que las imágenes de las momias felinas son ligeramente inquietantes. Pero el resto de la exposición muestra una adorable colección de estatuas pintadas que demuestran la adoración que los egipcios sentían por estos peludos felinos. Resulta que momificar a tu querido felino era muy común en el antiguo Egipto, y hemos estado descubriendo momias de gatos básicamente desde que tenemos memoria.
Número 10. Antepasados gigantes. Las leyendas humanas están llenas de historias de gigantes que vagan por la tierra desde que tenemos memoria, pero puede que haya demasiadas pruebas en la historia egipcia que documenten a estos seres gigantescos como para que los consideremos una coincidencia. A lo largo de la dilatada historia de Egipto, ha habido muchos rumores sobre el descubrimiento de gigantes momificados de entre 7 y 16 pies de altura, pero, por desgracia, estas afirmaciones nunca han sido verificadas. Esto, junto con algunos otros restos bastante desconcertantes del antiguo Egipto, demostró que la teoría de los gigantes podría no ser tan descabellada como podríamos haber pensado. En los túneles bajo las pirámides de Egipto, se hizo un descubrimiento muy impactante. Una colección de 27 sarcófagos gigantes de 13 por 7 pies, impecablemente, tallados en granito. Es difícil imaginar por qué los antiguos egipcios emplearían tanto tiempo y recursos en construir sarcófagos tan gigantescos si no estaban destinados a ser utilizados. Estos sarcófagos fueron creados tan perfectamente que no podríamos replicarlos hoy en día, y esto nos lleva a preguntarnos a quién estaban destinados y por qué estaban vacíos. Otra cosa sorprendente que hemos observado a lo largo de muchos puntos de vista diferentes sobre la vida egipcia es que sus pinturas jeroglíficas a menudo representan seres gigantescos a los que se sirve o adora. Estas deidades se representaban varias veces más grandes que el egipcio medio, y muchos estudiosos se inclinan ahora por la teoría de que estos gigantes eran antiguos extraterrestres que ayudaban a los egipcios. En algunas representaciones, se les ve proporcionando regalos y ayuda, pero en otras, se les ve comiéndose a los niños. Así que es justo decir que las teorías sobre estos antiguos gigantes están muy divididas. Número 9. Cocodrilo del Nilo. Todos sabemos que los egipcios tenían afinidad por momificar casi todo lo que podían, y resulta que embalsamaban regularmente a su depredador más feroz, los cocodrilos del Nilo. Al acecho en las orillas del río, algunos de estos cocodrilos gigantes podían alcanzar casi los 6 metros de largo y los antiguos egipcios, desprevenidos, a menudo caían presa de ellos. Para apaciguarlos, los egipcios los divinizaron y crearon al dios Opec. Se le representaba como un ser humano con cabeza de cocodrilo o como un cocodrilo entero. En el siglo XIX, un grupo de arqueólogos encontró una colección de 19 cocodrilos momificados en muy buen estado de conservación, pero a lo largo de los años se han encontrado cientos más. Al principio decepcionados, los investigadores cambiaron rápidamente de opinión cuando se dieron cuenta de que el interior de los cocodrilos estaba lleno de rollos de papiro que contenían textos de hace miles de años. El interior de los cocodrilos estaba relleno de pergaminos para que conservaran su forma tras la momificación. Todos estos textos ofrecían una visión detallada de la vida cotidiana y la cultura de estas gentes, como nunca antes habíamos visto. Desgraciadamente, esto significaba que todos estos antiguos cocodrilos acababan siendo abiertos para revelar la valiosa información y los textos que contenían. Los cocodrilos eran un símbolo muy poderoso en la religión egipcia, e incluso llegaron a asociarse con la fertilidad. Entre el notable alijo de documentos había cosas como testamentos personales, representaciones de rutinas diarias, obras literarias, contratos y textos religiosos que sobrevivieron en el interior de estos reptiles durante miles de años. Número 8. Armas futuristas. No es ningún secreto que los antiguos egipcios debieron de tener acceso a alguna tecnología de ciencia ficción que les permitió realizar hazañas casi imposibles, como las pirámides. Pero resulta que, en realidad, podría haber habido pruebas de ello escondidas bajo nuestras narices todo el tiempo. Los antiguos egipcios dejaron mucho tras de sí, y algunas de estas piezas de la historia parecen proporcionar pruebas irrefutables de tecnología avanzada. Una de ellas es esta antigua roca descubierta en Egipto. Fue datada en la época del Imperio egipcio y, por extraño que parezca, representa exactamente el aspecto de un arma moderna. ¿Podría tratarse de un engaño o de una extraña premonición de la tecnología del futuro? No podemos imaginar cómo pudieron los antiguos egipcios saber cómo es un arma moderna, a menos que la vieran en alguna parte. Lo que nos lleva a nuestro siguiente hallazgo inquietante. Este conjunto específico de jeroglíficos ha desconcertado y desconcertado a científicos y arqueólogos por igual. Y debemos decir que cualquiera puede mirar estas inscripciones y darse cuenta de lo mucho que se parece el diminuto dibujo a un helicóptero. También hay algunos dibujos de lo que parecen ser tanques y naves voladoras, lo que nos hace preguntarnos si los antiguos egipcios tuvieron contacto con alguna raza alienígena que poseía tecnología avanzada como esta.
No hay registros en ningún libro de historia que respalden la teoría de que los antiguos egipcios tuvieran tecnología avanzada como armas y helicópteros. Pero, ¿cómo pudieron imitar tan fielmente la tecnología moderna en sus obras de arte? Sigue siendo uno de los mayores misterios a los que nos enfrentamos hoy en día. Número 7. Grafiti antiguo en la Colosa de Memnán. Al entrar en el Valle de los Reyes, se encontrará con dos gigantescas estatuas reales que han custodiado el valle durante miles de años. Las estatuas se construyeron hace más de 3.500 años y pesan más de 1000 toneladas, cada una tallada en piedra caliza de una cantera situada a unos 420 kilómetros de donde se encuentran ahora. Su existencia en sí es un misterio. La ciencia moderna no ha sido capaz de llegar al fondo. Hay muchas cosas extrañas sobre estas estatuas gigantes, pero quizá una de las más extrañas es lo que ocurrió cuando un terremoto sacudió la zona. Uno de los dos guardianes gigantes se resquebrajó durante el seísmo y ahora, cuando sale el sol y calienta las rocas, el conjunto emite un extraño gemido que mucha gente viene de lejos a presenciar. Cuando nos acercamos a las estatuas vemos mucha más historia que las religiones egipcias, ya que probablemente se trate de una de las primeras formas de grafiti que ha dejado la humanidad. Hace unos 2000 años, los colosos de Memnán se hicieron muy conocidos en todo el mundo antiguo como símbolo de oráculo y fueron visitados por mucha gente que sintió la necesidad de dejar su huella en estas estatuas del tiempo. Ahora podemos ver varias inscripciones griegas y romanas dejadas por visitantes de la Oda hace muchos años y que se suman a las capas de historia sepultadas en estos gigantescos monolitos de piedra. Hoy en día, dejar grafitis en una estructura como esta se consideraría vandalismo atroz, pero los historiadores se alegraron de encontrar más piezas del rompecabezas del mundo antiguo. Número 6. La ciudad dorada perdida. En septiembre de 2020 un equipo de arqueólogos fue en busca del templo mortuorio de Tutankamón en Laxe, pero lo que acabaron encontrando fue la ciudad dorada perdida que no se había visto desde hacía más de 3000 años. La antigua metrópolis era conocida como Atem y las ruinas que se conservan se consideran el descubrimiento egipcio más importante desde la tumba de Tutankamón. Se cree que la antigua ciudad fue construida por el noveno rey de la 18ª dinastía egipcia y se teoriza que es el mayor asentamiento de la zona. La lenta excavación del yacimiento está revelando una visión de la vida del antiguo Egipto. Cuando el imperio estaba en la cima de su riqueza y crecimiento, las ruinas de la ciudad estaban extraordinariamente bien conservadas, con murallas enteras intactas y habitaciones todavía llenas de utensilios cotidianos. Aquí se encontraron artefactos como joyas, cerámica y otros accesorios. Pero a medida que avanzan las excavaciones vamos descubriendo más y más maravillas enterradas en la ahora encontrada ciudad dorada. La leyenda afirma que la ciudad se perdió en las arenas movedizas de Egipto hace tantos años y ha permanecido oculta durante siglos. Los estudiosos que participan en esta excavación tienen la oportunidad de ver de primera mano toda una ciudad perdida y congelada en el tiempo. Y es extraordinario conocer una civilización y su modo de vida cotidiano que desaparecieron de la tierra hace tanto tiempo. A medida que continúan las excavaciones, se van descubriendo cada vez más artefactos de valor incalculable y las ruinas de la antigua ciudad serán declaradas lugar protegido. Número 5. La pirámide negra de Dashur. No solo la piedra angular de la pirámide negra de Dashur era notable, pero toda la pirámide en sí es en realidad una estructura completamente única e hipnotizante que es único. De las pirámides que hemos llegado a conocer, también conocida como la pirámide doblada, tiene una forma distintiva donde la pendiente cambia dramáticamente, alrededor de 2/3 hasta la cima. La pirámide doblada es una de las 5 pirámides del reino antiguo que conservan su estructura más de 4500 años después de su construcción, y nos ofrece una notable visión de cómo se desarrollaron las técnicas arquitectónicas de construcción de pirámides. La pirámide doblada se construyó durante el reinado del faraón Nefru, que comenzó aproximadamente en el año 2680 DC. Lo que la convierte en una de las reliquias más excepcionales del antiguo reino egipcio que jamás hayamos encontrado. La pirámide doblada, de más de 100 metros de altura, se eleva por encima de todo lo demás en el paisaje y su interior está abierto a los visitantes. La pirámide tiene 2 compartimentos interiores distintos conectados por un estrecho pasadizo. Pero ¿quiénes son las momias? Para quien se encargó la estructura, es uno de los mayores misterios de Egipto, ya que la pirámide fue saqueada y las momias robadas muchos años antes de que nuestra sociedad moderna se afianzara. Algunas teorías sobre por qué la pirámide tiene forma curvada explican que la forma se debe a la precipitada construcción tras la muerte del faraón, pero nadie está exactamente seguro.
Lo que sí sabemos es que los bloques estaban inclinados 17 grados sobre el horizonte y se apoyaban unos en otros en un complejo sistema de presión que ha permitido a la pirámide resistir el paso del tiempo. Número 4. Los tesoros de Saqqara. La necrópolis de Saqqara ha revelado muchos grandes tesoros, pero guarda aún más secretos que nos quedan por descubrir. Una excavación reciente reveló una enorme sala de artefactos de valor incalculable que permanecieron ocultos desde la época del antiguo imperio egipcio. Esta colección está ahora expuesta y contiene unos 250 sarcófagos bellamente decorados, aún sellados desde el momento en que sus ocupantes momificados fueron enterrados. Entre los tesoros hallados en el cementerio de animales sagrados había estatuas de bronce, muchas de las cuales representaban a la diosa egipcia de los gatos, Bastet. El nombre del templo en el que se hallaron todos estos notables artefactos procede de los diversos animales momificados y estatuas de sus deidades que se encontraron aquí, pero el descubrimiento más alucinante es, con diferencia, la colección de ataúdes de más de 2500 años de antigüedad. Los cadáveres momificados en su interior se han enfrentado a la eternidad en estos ataúdes de granito, y se cree que la mayoría de ellos permanecerán sellados para respetar a los difuntos. Podremos realizar pruebas en los sarcófagos con escáneres y rayos X, pero a pesar del inmenso valor arqueológico de estos artefactos, apenas se ha excavado una cuarta parte de la zona. Entre la lista de increíbles estatuas del antiguo Egipto había representaciones de los dioses Anubis, Hazer, Isis, Osiris y otros. Los estudiosos también descubrieron un pergamino de papyrus de unos 10 metros de largo que contenía capítulos del Libro de los Muertos. Está claro que la zona de Saqqara es una mina de oro de la historia del antiguo Egipto, y no podemos evitar esperar con emoción a que continúen las excavaciones para explorar este tesoro de artefactos antiguos. Número 3. La tumba del faraón de plata. La tumba real del faraón Sisunis y es uno de los hallazgos más interesantes y fascinantes del antiguo Egipto. Pero a pesar de ello, mucha gente nunca ha oído hablar de esta antigua tumba. En 1939, los arqueólogos descubrieron una cámara funeraria oculta e intacta que rivalizaba con el descubrimiento de Tutankamón. Con el mundo al borde de la Segunda Guerra Mundial, la tumba del faraón de plata apenas hizo ruido y todo lo que había en su interior fue abovedado y olvidado hasta ahora. Lo más intrigante de la tumba era, con diferencia, el exquisito sarcófago de plata del faraón, hasta ahora un gobernante muy poco conocido que gobernó Egipto hace 3000 años durante uno de sus periodos más difíciles. El descubrimiento fue la primera y única vez que se encontró una momia envuelta en plata, y los científicos siguen sin saber por qué este poderoso gobernante eligió este diseño específico para su sarcófago. Sin embargo, la colección de artefactos nos permite echar un vistazo a una época muy borrosa de la historia egipcia y nos ayuda a rellenar muchas lagunas. Ahora se cree que lo que sepamos del faraón de plata podría reescribir toda la historia egipcia. Se están realizando análisis forenses y los estudiosos ya están encontrando pistas vitales en la noble necrópolis que cuentan una historia de intrigas políticas, una ciudad blanqueada de la tierra y un gran líder que unió a un país en gran agitación. El reinado de Sasunis duró la friolera de 46 años y sus restos momificados demuestran que fue un líder muy trabajador con una enfermedad reumática incapacitante, pero que acabó dirigiendo al pueblo de Egipto hasta bien entrados los 80 años. Número 2. El Templo de Bastet. El Templo de Bastet es uno de los pocos templos de culto que quedan del antiguo reino, y fue erigido en honor de la diosa egipcia Bastet, que era una deidad protectora y representaba la fertilidad. Originalmente se la representaba como una leona y más tarde los antiguos egipcios empezaron a representarla más bien como una gata. Los documentos de un historiador griego afirman que, aunque había otros templos más grandiosos en apariencia, ninguno se comparaba con la belleza del templo de Bastet, que estaba rodeado de canales bordeados de árboles y tenía una magnífica vista de la ciudad. El templo, de 2200 años de antigüedad, fue descubierto cerca de la actual Alejandría y en él se encontraron numerosas estatuas, reliquias y artefactos. El contenido del templo no solo contenía estatuas de gatos, sino que se descubrió que la gran mayoría de estatuas y artefactos eran en honor a Bastet, lo que llevó a dar nombre al templo. En la actualidad se cree que el templo fue ampliado y construido por varios gobernantes del antiguo Egipto y que se utilizaron materiales de estructuras anteriores. Algunos de los bloques de granito datan del año 25 y 58 a.C. El extremo oeste del templo era el complejo religioso y era el último vestigio del gran esplendor que este templo solía tener. Y los visitantes pueden ir a maravillarse con las antiguas ruinas de este una vez magnífico templo de la civilización egipcia ahora perdido.
Número 1. La tumba secreta del antiguo general egipcio. Un equipo de arqueólogos que investigaba la necrópolis de los abusadores, cerca de Gizeh, se topó con una tumba muy singular, como no se había visto antes en el antiguo Egipto. La tumba pertenecía a un general egipcio que comandaba batallones de soldados extranjeros, lo que nos lleva a pensar que el antiguo Egipto estaba mucho más globalizado de lo que creíamos en un principio. El general vivió entre las dinastías 26 y 27, alrededor del año 500 a.C., y fue enterrado en el fondo del pozo de la tumba, solo accesible a través de un pequeño pozo profundo en medio de la cámara superior. Su tumba no solo era única, sino que el antiguo general fue enterrado en un sarcófago doble único. El sarcófago exterior es de piedra caliza blanca, mientras que el interior, con forma de cuerpo, es de roca basáltica. Por desgracia para el equipo que descubrió esta cámara funeraria, le esperaba un descubrimiento terriblemente devastador. En el siglo IV después de Cristo la tumba fue asaltada y despojada del general momificado y de otros objetos de valor que habrían sido enterrados con él. Todo lo que quedó fueron frascos llenos de los que una vez fueron grandes líderes, órganos embalsamados, un escarabajo intrincadamente tallado y unas 400 estatuas de cerámica de cuarzo. Aunque la mayor parte del contenido de la tumba se perdió, sigue siendo un increíble testimonio de la historia egipcia, y aporta nuevos datos sobre la turbulenta época de Egipto, en la que su gobernante estaba cayendo y el dominio persa empezaba a afianzarse. La tumba es uno de los últimos vestigios que dejaron los antiguos egipcios, y, por desgracia, nunca fuimos capaces de presenciar la historia completa detrás de lo que esta impresionante cámara una vez contuvo. El antiguo Egipto sigue siendo, en su mayor parte, un misterio, pero por ahora, no dejes de ver nuestros otros vídeos en pantalla ahora mismo. Gracias por vernos, amigos. Hasta la próxima.